Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo dedicado a novela y música. Después de unas cuantas sesiones dedicadas al ámbito hispánico, ahora vamos al ámbito germánico, con el que culminaremos el curso. Hoy tenemos a Thomas Bernhard, la semana que viene a Friedrich Jelinek, si no marro, y terminaremos con la conferencia dedicada al Dr. Faustus de Thomas Mann. Son tres novelas, tres momentos, tres dimensiones de la cultura germánica muy distintas, dos de ellas austríacas. Y hoy, para hablarnos de un autor esencial del siglo XX, uno de los autores que más complejamente ha abordado la cuestión de la música y la literatura, como es Thomas Bernhard, que fue un autor muy leído, fue casi una fiebre en este país en los años 80, gracias a las traducciones de Miguel Sáenz en Anagrama, que generó casi un estilo de muchos escritores que no sabían alemán, por otra parte, pero que se sintieron influidos y deudores de ese mundo novelístico y ensayístico muy apostrófico de Bernhard. Hoy, para hablarnos de una de sus novelas más señeras, también por la cuestión musical, por supuesto, El malogrado, de Untergeher. Comentamos ahora con Adán la difícil traducción de ese título. Pues tenemos a Adán Kováčik, que es ya conferenciante habitual de esta casa. Muchos de vosotros ya le conocéis, sabéis que es un estupendo conferenciante y divulgador. Adán es escritor, y muy buen escritor. Es traductor, uno de los traductores maestros de este país. Ha traducido prácticamente todo el canon de la literatura germánica. Autores, en fin, como Kafka, como Canetti, como Goethe, como Rilke últimamente. Ha traducido también a muchos autores y nos ha descubierto a muchísimos autores de la literatura húngara, puesto que Adán, su lengua materna fue el húngaro, su historia, digamos, personal, su trayectoria es prácticamente un recorrido por toda la historia del siglo XX político. Adán es hijo de húngaros emigrados a Chile, donde nació, en Santiago de Chile. Después Adán hizo el bachillerato y la carrera en Viena. De ahí que sea perfectamente trilingüe en húngaro, alemán y español, además de otras lenguas se conoce perfectamente, y que nos haya podido dar en Barcelona, ciudad en la que reside desde los años 80, nos haya podido dar toda esa inmensa y extraordinaria labor como divulgador, como traductor, como escritor, como crítico, que recientemente está siendo premiada y reconocida como merece. Adán ha sido hace poco nombrado miembro de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, que es como la Real Academia de Alemania, pero sin la Real, y dedicada a la divulgación no solo de la lengua, sino también de la literatura, de la cultura alemana en su sentido más amplio. Ha merecido también hace poco un premio por su trayectoria como traductor en Alemania. Y, en fin, es probablemente la persona más adecuada para hablarnos de Thomas Bernhard, un autor vienés hasta el detalle, a quien además durante mucho tiempo, durante las épocas que pasó en Viena, Adán pudo ver por la calle paseando, aunque no se atrevió a abordarle. Pues muchas gracias, Adán, por estar aquí otra vez con nosotros. Será un placer escucharte. Muchas gracias, Andreu. ¿Se me oye? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a hablar sobre Thomas Bernhard, der Untergeher, el malogrado, y sobre la relación de Thomas Bernhard con la música. Y ya ha comentado Andreu el tema del título, que es complicado de traducir. No hay ninguna traducción acertada, por lo que yo me he dado cuenta. La palabra de Untergehen, que por cierto no es una palabra muy habitual en alemán. Untergehen es venirse abajo, es sucumbir. Y claro, ahora ¿cómo se traduce eso? El que se viene abajo, el que sucumbe. El que se hunde.
Der Untergang, es el hundimiento. De ahí viene también Untergehen, un barco, geht unter, ¿no? Y el que se hunde, ¿no? Esa sería una traducción más precisa del título, pero claro, es que no funciona como título el que se hunde o el que se viene abajo, lo que sea, ¿no? Así que nos quedamos con esta traducción de Miguel Sáenz, El malogrado, que es mejor, sin embargo, que la traducción inglesa que ellos tradujeron como The Loser, el perdedor. Acierta menos. Y aparte que el The Loser en toda la mitología norteamericana, estadounidense, bueno, tiene un papel, The Winner and the Loser, ¿no? Eso es esencial. En todas las películas norteamericanas aparece esa dicotomía, The Winner and the Loser. Y en este caso, claro, no se puede... No acierta. Pero bueno, hay que decir también que en la biografía de Thomas Bernhard nada es lo que parece, en la biografía. Para empezar, el apellido Bernhard, cómo llega Thomas Bernhard al apellido, ya es curioso. Su padre no se llamaba Bernhard, no se apellidaba Bernhard, su abuelo tampoco, su abuelo materno tampoco. ¿Quién se apellidaba Bernhard? Era el primer marido de la abuela materna. Era Bernhard. Por eso, la madre de Thomas Bernhard se llamaba Bernhard y él se apellidó Bernhard, Thomas Bernhard. Luego, otra cosa que no es, aunque parezca, es que él nació en Holanda, pero claro, de holandés no tiene absolutamente nada. Nació en Haarlem, en Holanda. ¿Y por qué? Porque todo indica que Bernhard fue el fruto de una violación. Y la madre, entonces, para evitar la vergüenza en la familia, y eso se trasladó a Holanda, y ahí tuvo a este niño, a Thomas. Y Thomas Bernhard nunca conoció a su padre. El padre desapareció de Austria poco después de que naciera Bernhard y se marchó a Alemania, era un alcohólico y se suicidó muy al comienzo de la guerra. Así que esto en los años... Bernhard nació en el 31, yo creo que el padre, si no me equivoco, murió en 1940. Así que la madre se marchó a Holanda, ahí dio a luz al niño y trabajó allí como sirvienta. Poco después de que naciera Bernhard, lo llevó a Viena y lo dejó en casa de los abuelos. Y los abuelos, estos abuelos maternos, tuvieron un papel fundamental en la evolución de Thomas Bernhard. Todos los biógrafos coinciden en la importancia de la figura del abuelo materno, quien, por así decirlo, hizo de padre. Dedicó años y años. Este abuelo se dedicó durante muchos años a escribir, era escritor, y sin mucho éxito. Y la que traía el dinero a la casa era la abuela materna. Trabajaba limpiando casas, cuidando a niños, y el abuelo pues, se dedicaba a escribir sin mucho éxito. Algún pequeño éxito tuvo, recibió una vez el Premio Nacional de Literatura en Austria en 1937, este abuelo. Fue un breve momento, fugaz momento de éxito que tuvo este abuelo. Un poco para hacerse una idea del personaje, en 1946 la familia entera, compuesta por 8 personas, porque la madre se casó, tuvo hijos, así que estaba la madre, Thomas Bernhard, los abuelos,
el marido de la madre, otros 2 niños. Pues toda la familia se trasladó a Salzburgo, a un piso de 3 habitaciones en total, 3 piezas en total. Entonces, las 8 personas están en 2 habitaciones y una es para el abuelo para que pueda escribir. Así que se dice que muchos de los personajes que aparecen en la obra de Thomas Bernhard, muchos de estos personajes tan extravagantes, tan dedicados, tan obsesionados, tan dedicados a algo, a un proyecto intelectual, artístico, lo que sea, de forma maniática, obsesiva, en todas esas figuras algo hay de este abuelo. Después hay otro personaje muy importante en la vida de Thomas Bernhard que aparece poco después de la muerte del abuelo, al comienzo de los años 50, es una tal Hedwig Stavianicek, una mujer que era 35 años mayor que Bernhard, era viuda de un alto funcionario del Estado austríaco, una mujer muy conservadora. Se dice que en una ocasión, a finales de los 70, pidió que se apagara la radio por la que estaban dando los últimos días de la humanidad de Karl Kraus, porque le molestaban las invectivas del Karl Kraus contra el ejército austríaco. Y esta fue la compañera de Thomas Bernhard. Vivieron muchas veces juntos, viajaron mucho juntos, a España, a Yugoslavia. Y por otra parte tuvo un papel económico muy importante para Thomas Bernhard. Ella era una persona rica y apoyó económicamente mucho a Thomas Bernhard. Lo animó a escribir, a mantener una disciplina, lo acogió en su casa en Viena y, como dije, realizó numerosos viajes con él. Luego hay otro personaje importante en la vida de Thomas Bernhard, que es la enfermedad. La vida de él fue relativamente corta y siempre marcada por la enfermedad. Una enfermedad pulmonar cuando era niño, y luego en los años 60 se le diagnostica una enfermedad que se llama morbus Buck, o sarcoidosis, en el corazón y los pulmones, que fue lo que finalmente, 20 años después, lo llevó a la muerte. Pero estuvo siempre en tratamiento, viviendo con muchas dificultades. 2 días antes de morir, Bernhard redactó su testamento y en el testamento prohibía la representación, la edición y la lectura pública de sus obras en Austria. Él estaba siempre enfrentado con las autoridades, con las instituciones austríacas. Quienes hayan leído El malogrado, pues verán que fustiga a Austria en El malogrado, pero no solo en El malogrado, en todas las obras. Y entonces esta prohibición habría durado 70 y pico de años mientras pues, estuvieran vigentes los derechos de autor de Thomas Bernhard. Entonces la gente, ¿qué hacía? Los austríacos, los vieneses, ¿qué hacían? Pues iban a Bratislava, que está a 70 kilómetros de Viena, fuera del territorio austríaco, y ahí iban a ver las obras de Thomas Bernhard al teatro. A las novelas, por supuesto, las podían leer, porque se publicaban en Alemania, se importaban y las leían en Austria. Entonces, claro, ¿qué pasó? Los herederos se dieron cuenta de que perdían una fuente importante de ingresos. Además, el legado de Thomas Bernhard, las casas, los manuscritos, todo eso necesitaba una inyección de dinero público. Así que se llegó a un acuerdo. La primera pregunta era, ¿qué pasaba si se saltaban a la torera la prohibición? Y la conclusión fue que no pasaba nada. ¿Qué podía pasar? En el testamento había una prohibición, pero no había ninguna penalización para el caso de que no se cumpliera. Con lo cual, 10 años después de la muerte de Thomas Bernhard,
se empezaron a estrenar obras de Thomas Bernhard en Austria, a publicar cosas de Thomas Bernhard en Austria, a leer en público obras de Thomas Bernhard en Austria. Así que ahora existe una fundación que se encarga del legado, casas de Thomas Bernhard que se pueden visitar, y hay que decir también que días después de la muerte de Thomas Bernhard apareció una hermanastra, de la que él no sabía nada, y la hija del padre, el que se suicidó en Alemania. Ella nunca había dado señales de vida, pero una vez que murió Thomas Bernhard apareció preguntando a ver si caía algo. Y después, así que después de la muerte de Bernhard hay verdaderamente un culto a Bernhard en Austria. A pesar de todas las invectivas, a pesar de todos los ataques y críticas a Austria en la obra de Bernhard, pues se ha convertido en una figura de culto. La gente visita las casas donde vivió, los restaurantes y los cafés a los que frecuentaba, etcétera, etcétera, ¿no? La gente dice, él estaba sentado allí, etcétera. Bueno, es una figura del mundo cultural, una especie de una figura icónica. Hay que decir, bueno, que cuando la obra de Thomas Bernhard empezó a darse a conocer en Austria, que fue en los años 60, se consideró al principio como una obra más de lo que estaba comenzando a surgir en Austria, que era una novela antirural. La novela antirural. Esa novela ponía en entredicho el mundo rural, que en un momento había servido de base para muchos relatos ideológicos del nacionalsocialismo. Y esta novela antirural, o antinovela rural, le daba la vuelta a eso y presentaba al mundo rural como asesino, la naturaleza como algo siniestro y poblada de cadáveres. Así se interpretó también la siguiente, es decir, la primera obra, Helada, Frost, se interpretó como una más de estas antinovelas rurales que estaban surgiendo en aquella época. Luego, la siguiente obra también se interpretó en ese sentido. Y luego también en esa época había los llamados Schlossromane, novelas de castillos, novelas en las que un castillo desempeñaba un papel importante, de alguna manera tratando de elaborar el pasado monárquico, el pasado imperial de Austria a través de estas novelas de castillos. Novelas en las que hay un castillo, pero el castillo se está desmoronando, donde hay de una manera un poco caduca, pues esas relaciones feudales se mantienen, pero se está viniendo todo abajo, ¿no? De todo esto también se nutre la obra de Thomas Bernhard, ¿no? Hay varias obras suyas, una novela que se llama Extinción, por ejemplo, donde un castillo desempeña un papel importante, un relato que se llama El Italiano también, etc., ¿no? Hay varias obras, esta misma Trastorno también hay un castillo que desempeña un papel importante. Es decir, cuando aparece la obra de Bernhard en Austria en los años 60, lo que se percibe una voz nueva, pero que no desentona con ciertas corrientes que hay en ese momento, se están gestando en Austria. Y también hay que decir una cosa, en los años 60 era una época de revoluciones, de utopías, en los años 60, en todo el mundo, menos en Austria. En Austria lo que imperaba era una visión negra de la realidad, y Thomas Bernhard en ese sentido tampoco desentona, ¿no? Es decir, todos los grandes movimientos que hubo estudiantiles, etcétera, que hubo en Europa, en Alemania o en Francia, en Austria lo hubo, pero de una forma bastante caricaturesca o más bien centrada en el ámbito literario o artístico. Así que ahí tenemos estos elementos que, de alguna manera, están presentes en la obra de Bernhard, pero que no son totalmente, no están alejados de lo que son las corrientes
de ciertas líneas, ciertas corrientes que aparecen en la literatura austríaca, a la que él añade algo más, que es la denuncia de la pervivencia del nacionalsocialismo en Austria. Eso empieza a hacerlo de forma cada vez más radical en sus obras, ¿no? Tanto en sus novelas como en sus obras teatrales, ¿no? También hubo otras obras en ese periodo que llamaban la atención sobre este hecho, sobre la pervivencia del nacionalsocialismo, del nazismo en Austria, pero nadie lo hizo con la radicalidad y la insistencia con las que lo hizo Thomas Bernhard. Esta radicalidad y esta insistencia y esta incluso exageración aparece sobre todo a partir de la publicación de sus relatos autobiográficos, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, relatos autobiográficos de Thomas Bernhard, El niño, El frío, El origen. Son 4, ahora no recuerdo exactamente, 4 o 5, no recuerdo todos los títulos, pero son pequeños volúmenes muy hermosos, autobiográficos, en lo que esta denuncia de la pervivencia del nacionalsocialismo en Austria se hace cada vez más patente. El mismo Bernhard, él se definía como un artista de la exageración. En uno de estos textos autobiográficos, por ejemplo, describe el bombardeo aéreo de Salzburgo, donde él estaba viviendo en aquel entonces, ¿no? Y la descripción que él hace, todos la consideran exagerada. Se ha dicho, algún crítico que ha elogiado la obra de Bernhard decía, sin embargo, ojo, Bernhard pierde las proporciones, el bombardeo de Salzburgo no fue en absoluto tan terrible, no fue como el que se produjo en Hamburgo o en Dresde en aquellos mismos años de la guerra. Pero Bernhard era un artista de la exageración. Aparte que un escritor con una trayectoria jalonada de escándalos, ¿no? El primero, en 1968, cuando recibió el Premio Nacional de Literatura por El Hada, por esa primera novela, Frost, El Hada, y pronunció entonces, al recibir el premio, un discurso que empezaba así. Distinguido señor ministro, distinguido público, no hay nada que elogiar, nada que condenar, nada que denunciar, pero muchas cosas son ridículas. Todo es ridículo si se piensa en la muerte. Y luego seguía así. Somos austríacos, somos apáticos, somos la vida en forma de vil desinterés por la vida. Somos medios para el objetivo de la decadencia. Somos criaturas de la agonía. Y entonces el ministro de Educación y Cultura, miembro del Partido Social Cristiano que estaba en el poder en aquel entonces, se levantó furioso y se marchó gritando: aún así estamos orgullosos de ser austríacos. Eso sí, cuando Bernhard pronunció esas palabras, era poco después de que se le diagnosticara la enfermedad que a la postre acabaría siendo mortal. Sí, hubo muchos escándalos teatrales, de todo tipo, literarios, en la obra, en la trayectoria, en la vida de Thomas Bernhard, ¿no? Fustigó, por ejemplo, al canciller austríaco, a Bruno Kreisky, que era el canciller en aquel momento, diciendo que era un payaso estatal, que era un socialista, lo llamaba socimonarca, lo llamaba socialista de salón, o al ministro de Finanzas, al que comparó con Stalin y Hitler. Despotricó también contra Elías Canetti, de quien dijo que era un Kant estrecho y un Schopenhauer en lo pequeño. Él le encantaba escribir cartas al director, en las que, bueno, se explayaba. Ahora, lo que hay que decir también es que Bernhard no llegó al público por sus escándalos, sino sobre todo por un lenguaje literario. Y el lenguaje de sus obras es un lenguaje musical. Es decir, son muchas las alusiones del propio Bernhard que dan a entender que él buscaba un lenguaje musical y que para él escribir era un procedimiento musical. No se trata solo de que las obras suyas sean como composiciones, o de que se estructuren como composiciones. Es más, yo diría
que él no compone sus obras como harían otros autores austríacos como Doderer o como Lebert, ¿no?, que siguen un plan de composición detallado. Yo creo que eso no hay en la obra de Bernhard. Lo importante es que las frases suenen musicalmente, de que respondan a un ritmo y a una melodía. Y esa aspiración está desde los comienzos suyos como escritor. Les voy a leer, él empezó, a ver si lo encuentro, sí. Él empezó como poeta. En los años 50, él escribía poesía. Luego lo dejó. Eso a lo mejor lo vamos a comentar. Y su poesía tiene mucho, la forma de su poesía está como muy relacionada con los Lieder de Schubert, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa, un estilo poético que se acerca al Lied, a la canción, al Lied schubertiano. Aquí hay, por ejemplo, un poema que publicó en 1952. Dice así: «Oh noche profunda, oh noche de nieve, por la que voy pensando tranquilo. Muy en lo alto traza su camino la luna llena en barca luminosa. Sobre los abetos deja caer el amplio mar de doradas olas. Todo calla, entre árboles y arbustos fluye el suave sueño de este mundo. Oh noche profunda, oh noche de nieve, por la que voy pensando tranquilo». Esa estructura con esa vuelta está muy presente en la tradición del Lied. Y hay varios poemas de este tipo en su obra poética, en su obra lírica. A esta música se suma algo en su estilo, algo inherente a esta música, inherente a sus textos, se suma algo que es cierta simplicidad en el léxico. Es un autor complejo, pero desde el punto de vista léxico no es difícil. Yo una vez tuve la ocasión de hablar con el traductor de Thomas Bernhard al húngaro, que era también miembro del comité que se encarga del legado de Thomas Bernhard y que conocía también los manuscritos y los mecanoscritos de Bernhard. Y él me decía que, así como las primeras obras en prosa o de teatro están llenas de tachones, de cambios y de versiones diferentes, los mecanoscritos de las últimas obras son límpidos, sin apenas correcciones, o son ninguna. El estilo de Bernhard se hace con el tiempo cada vez más fluido, cada vez más sencillo, más ralo, más transparente. Al final parece una maquinaria perfectamente engrasada, cuyos productos se van haciendo cada vez más etéreos, más ralos, van teniendo cada vez menos elementos, hasta el final tener muy pocos elementos. Da la impresión de que las últimas páginas de la obra de Bernhard ya no las escribe él, sino que se escriben solas. Hay un texto, él comenzó a escribir una última novela que se iba a titular Terra Nova, Neufundland, y está la primera frase de esta novela, y sin ni un retoque, sin ni un tachón, y esa primera frase ya llama la atención porque es exactamente igual que tantas otras frases de Thomas Bernhard. Ahí dice ahí: cuando tenemos a un hermano que de hecho solo vive para su trabajo, es más, solo existe desde su trabajo como internista, evitamos en el curso de las décadas a cientos de médicos a los que nos habría conducido de manera despiadada, como es natural, la enfermedad, que lleva ya un cuarto de siglo acompañándonos, y sin este hermano como internista habríamos acabado a perpetuidad a merced de los médicos, hombres de negocios, en gran parte viles y estúpidos y carentes de escrúpulos, que nos habrían mentido y estafado y con toda probabilidad aniquilado hace tiempo, dije para mis adentros, camino de casa. En esta frase inicial de la novela se encuentran muchas de las palabrejas y muletillas que van incluidos como marcas en la obra de Thomas Bernhard, casi desde los inicios, desde Trastorno, podría decir. Por ejemplo, como es natural o naturalmente, o despiadadamente, sin miramientos, o de hecho, efectivamente, o obtuso, estúpido, o sin escrúpulos, o a perpetuidad. Son pequeñas
palabrejas que él va introduciendo, incluyendo continuamente en sus textos. Y todas estas palabras, siempre en pocas líneas, ya están allí. A esta creciente simplificación del lenguaje se le agrega algo más, que el lenguaje se vuelve cada vez más juicio, más y también antitético, bueno, malo, débil, fuerte, negro, blanco, cazadores, jardineros, etcétera, etcétera. Todo esto se va creciendo a medida que avanza la obra de Thomas Bernhard. Luego está ese otro elemento que es la relación de Thomas Bernhard con la música. La música está omnipresente en la obra de Thomas Bernhard. De niño aprendió a tocar el violín, por deseo del abuelo, claro. El abuelo escribe en 1936 en una carta: cuando ingrese algo de dinero, lo primero que haré será comprarle un violín. Si empieza ahora, podrá ser a los 20 años un artista. Luego, mientras era aprendiz de comercio en Salzburgo, comenzó a aprender canto y teoría musical. Después estuvo ingresado en un sanatorio para enfermos pulmonares y también allí se dedicó a la música. Trabó amistad con un músico y director de orquesta que también estaba ingresado allí y mantuvo esa amistad luego durante toda su vida. En uno de los volúmenes de la autobiografía, en El frío, escribe Bernhard: no porque fuera católico, sino porque me había vuelto no solo una persona musical, sino un loco de la música, que seguía teniendo la intención de convertir la música en el signo más elevado de la justificación de su existencia y en su única verdadera pasión, en su complejo vital. Por eso cantaba yo los domingos, de pie junto al armonio que tocaba mi amigo el director de orquesta, una misa de Schubert. Y este músico y amigo, Rudolf Prendle, decía de Bernhard que tenía una bella voz de barítono, de bajo barítono, pero que le faltó un poco de disciplina, porque la voz para ser luego un cantante hay que cultivarla. Aún así, Bernhard comenzó a estudiar canto en el Mozarteum, en Salzburgo, canto, dirección escénica y arte dramático, y concluyó su carrera en 1957 allí, aunque nunca llegó a ejercer, ni fue actor, ni fue cantante, pero terminó ahí su carrera en el Mozarteum. Hizo algunas pruebas, fue a ver a algún director famoso, le cantó a un director famoso, a Joseph Krips, que le recomendó que se hiciera carnicero. Pero aún así cantaba y actuaba. Él pasó temporadas en la casa de un compositor, Gerhard Lampersberg, en Carinthia, en el sur de Austria, y en esa casa era un hombre rico. Lampersberg era un compositor, y en su casa, allí en el sur de Austria, se hacían montajes teatrales y musicales, y Bernhard, que estuvo mucho allí, participó mucho cantando y actuando. Escribió un libreto de una ópera breve, que luego compuso Lampersberg, que era un compositor dodecafónico. El libreto se titulaba Köpfe, Cabezas, y la dirigió un compositor conocido, Friedrich Scherha, y con cantantes muy conocidos, famosos, conocedores de la música dodecafónica. Tras la muerte de Bernhard, tenía una amplia colección de discos en su casa, y tenía una particular predilección por un director de orquesta que era Karl Schuricht. El disco que había en su tocadiscos cuando murió era la Cuarta Sinfonía de Brahms, dirigida por Karl Schuricht. Y no solo en la vida de Bernhard desempeña un papel importantísimo la música, como hemos visto, hasta tal punto que estudió música, estudió teoría musical, canto, etc., sino que también en su obra. Las primeras obras que él escribió para el Festival de Salzburgo, por ejemplo, obras teatrales, giran en torno a la música. Una de ellas es El ignorante y el loco. Gira en torno a la flauta mágica de Mozart. Son tres los personajes: una soprano,
una soprano de coloraturas, que canta la Reina de la Noche, un ignorante, que es el padre de la cantante, y un loco, que es un médico, que habla todo el tiempo sobre la ópera, sobre el alcoholismo del padre y sobre la disección de cadáveres, todo el tiempo durante toda la obra. Y habla muy en especial sobre el arte, sobre la idea de que el arte ha de renunciar a todo lo que sea naturaleza, que ha de ser radicalmente artificial. Dice, por ejemplo, el teatro y especialmente la ópera no es nada para un ser natural. Dice, por ejemplo, a eso hay que resignarse, a que una criatura artística se independice por completo, no pueda vivir ya siquiera con otras personas, sobre todo en lo que aparente se refiere, pero también a todos los demás. Una criatura totalmente artística, un ser humano convertido en criatura totalmente artística que al fin y al cabo no es ya un ser humano, Señor mío. No puede ver a partir de un momento determinado absolutamente a nadie más que a sí misma. No existe ya nada más que yo, se dice una criatura así, y entonces cuando se aísla totalmente y se ha aislado, separado, es algo definitivo. En 1972 ya se prefigura esta idea de la entrega absoluta al arte, que ya aparece luego también en el malogrado. La cantante que está en esta obra se convierte en una máquina de la coloratura. Al final acaba odiando su arte y cancela todas sus actuaciones. Esa es El ignorante y el loco, una obra de teatro que escribió para el Festival de Salzburgo. La siguiente obra de teatro, también para el Festival de Salzburgo, es La fuerza de la costumbre, y también gira en torno a la música. Esta obra tuvo un éxito enorme. En ella, el director de circo, es un director de circo, se llama Garibaldi, reúne todos los días a sus artistas, al malabarista, al payaso, al domador, al acróbata, para ensayar el quinteto La Trucha de Schubert. Y llevan 22 años ensayándolo. Lo que quiere Garibaldi es conseguir la música perfecta y no lo consigue. No pasa nunca de los primeros compases, porque siempre algo falla, siempre se viene abajo. Dice, una literatura tan alta, imagínense, en estos 22 años no hemos conseguido una sola vez tocar hasta el final el quinteto La Trucha, sin errores, por hablar de obra de arte. Siempre hay alguien que lo estropea todo por alguna distracción o alguna maldad. Lo que quiere conseguir Garibaldi es la música perfecta y fracasa. Al final es una cacofonía, el domador totalmente borracho aporrea el piano con la cabeza y con los codos, y Garibaldi acaba echando a los músicos de la caravana, se desploma sobre su sillón y murmura, mañana a Augsburgo. El circo se tiene que trasladar a Augsburgo. Y entonces pone la radio y suenan los primeros compases del quinteto La Trucha de Schubert. Así que en esta obra también, La fuerza de la costumbre, está el fracaso del artista en su intento de alcanzar la perfección, por un lado, y por otro lado algo muy importante en la obra de Bernhard, que es las relaciones de poder, las relaciones de señor y sirviente. Garibaldi somete a los demás, a los músicos, y los quiere convertir en instrumentos, que sean meramente instrumentos, que desaparezca cualquier elemento humano de ellos. Esa es su intención, esa es su obsesión. No lo consigue. Luego, Bernhard escribió otra pieza para el Festival de Salzburgo, que se titula Los famosos. En esa obra hay una serie de artistas, entre ellas un director de orquesta, una cantante, una soprano, hay también un editor, etcétera, etcétera. Y estos artistas solo se interesan por sacar el máximo provecho material posible de su talento. Ese director de orquesta es avesado en asuntos comerciales, etcétera, etcétera. Y en el curso de la obra, estos personajes destruyen a sus modelos, que son unos muñecos que representan a Toscanini, a Lotte Lehmann, a Richard Tauber, en su mayoría perseguidos por el nacionalsocialismo. Los esbozos que se han encontrado en el legado de Bernhard
muestran que la intención inicial de Thomas Bernhard, del autor, era poner nombres reales a estos personajes, o sea, poner Herbert von Karajan, o Fischer Dieskau, o Gundula Janowitz. La obra no se estrenó en el Festival de Salzburgo, porque la dirección del festival temía que las alusiones a los artistas vinculados con el festival resultaran demasiado evidentes, sobre todo en el caso del todopoderoso Herbert von Karajan. Así que, como vemos, la música está muy, muy presente en la obra de Thomas Bernhard también. Él mismo, en sus declaraciones, en sus manifestaciones, habla una y otra vez de escribir es un proceso musical. Dice, por ejemplo, en cuanto a cómo escribo mis libros, diría que es una cuestión de ritmo y que tiene mucho que ver con la música. Sí, lo que escribo solo puede entenderse si se comprende que lo primero que cuenta es el componente musical y solo en segundo lugar aquello que narro. Si lo primero está, puedo empezar a describir cosas y hechos. El problema está en el cómo. Por desgracia, aquí viene también hay un latigazo, los críticos en Alemania no tienen oído para la música, tan esencial para el escritor. Después dice, yo soy un hombre musical y escribir prosa siempre tiene algo que ver con la musicalidad. Uno respira con el vientre, los cantantes respiran con el vientre porque de lo contrario no podrían cantar, y el otro tiene que trasladar la respiración al cerebro, pero es el mismo procedimiento. Piense usted en la melodía de la lengua, hay ahí una diferencia fundamental. Mi manera de escribir sería impensable en un escritor alemán, y le tengo, por cierto, un verdadero rechazo a los alemanes. El lenguaje de Bernhard es un austríaco estilizado, con austriacismos, pero sin exageración, no es un lenguaje austríaco dialectal, no lo es. Por cierto, en la edición actual de la obra completa de Bernhard hay un relato que se llama Watten. Watten es un tipo de juego de cartas, Watten. Se han vuelto a incorporar los austriacismos que la editorial alemana Suhrkamp había eliminado en la primera edición del texto. Así que cuando se publicó originalmente ese relato Watten, la editorial alemana había eliminado austriacismos de este texto. Ahora se han vuelto a incorporar en la edición de las obras completas. También en las novelas de Bernhard está presente la música. Basta con ver cuántas veces aparece solo la Sinfonía Hafner de Mozart, precisamente en las novelas. En La Calera, el protagonista recurre a la Sinfonía Hafner para tranquilizarse. En El sobrino de Wittgenstein aparece como la sinfonía preferida del narrador. En Hormigón, el protagonista la escucha también para calmarse y dice, una y otra vez es la música la que me salva. Hablando de Hormigón, en esta novela el protagonista, Rudolf, prepara desde hace años un trabajo sobre el compositor Félix Mendelssohn Bartholdy, pero nunca pasa de la primera frase, en la que fracasa una y otra vez, y culpa de su fracaso a su hermana, que ha estado de visita en su casa y ha imposibilitado cualquier acercamiento al trabajo sobre Mendelssohn. Pero luego se descubre que ha sido el propio Rudolf, el protagonista, quien ha invitado a su hermana. Bueno, todas estas... es decir, cuando uno escucha unos compases de una sinfonía, enseguida se da cuenta de estas sinfonías de Mozart. Cuando uno lee unas frases de una novela, de un relato, enseguida dice, esto es de Thomas Bernhard. ¿Y por qué? Por la música. No por lo que dice, sino por la musicalidad del texto. Bernhard encontró su lenguaje, encontró su ritmo, encontró su música. Hay en el estilo de Bernhard todo un entramado musical, un tejido musical, a través de repeticiones, de contrapunto, de variaciones sobre un tema, de pequeños fugatos, a través de las repeticiones de una determinada palabra, repeticiones continuas en una página, en dos páginas, palabras que luego desaparecen,
o repeticiones de grupos de palabras, ¿no? Por ejemplo, en la novela El malogrado, dice, aparece como epígrafe, dice, un suicidio largo tiempo calculado, no un acto de desesperación espontáneo. Esta frase luego vuelve a aparecer varias veces en el texto, va jalonando el texto. Así que llegamos entonces al malogrado, que se publicó en 1983. Hay que decir que la figura de Glenn Gould que aparece en el malogrado es una figura ficticia. No se corresponde con el Glenn Gould real. Para empezar, Glenn Gould lo estudió con Horowitz en Salzburgo. Yo creo que Horowitz nunca dio una clase en Salzburgo. Ni eran los padres de Glenn Gould tan ricos como los pinta en la novela. Ni montó Glenn Gould un estudio en el bosque para aislarse, aunque sí vivió bastante aislado en un apartamento en Toronto. Ni actuó en público solo 2 años, como dice la novela, sino que algunos más. Yo creo que 10 años actuó en público para luego retirarse. Tocó durante 10 años con todas las orquestas importantes. Porque no se me oye bien. Vale, gracias. Perdón. Tocó con varias orquestas y directores muy importantes durante esos 10 años, ¿no? No tocó las variaciones Goldberg de Bach en el Festival de Salzburgo en 1955, sino que tocó las variaciones Goldberg en el festival, pero años después, en 1959. Así que es un personaje ficticio que utiliza elementos de la figura de Glenn Gould real, pero que no es Glenn Gould. Eso hay que tenerlo claro. Un breve comentario sobre estas fotos. Aquí está el área de las variaciones Goldberg de Bach. Luego aquí, una de las últimas fotos de Thomas Bernhard, aquí está en Torremolinos. Él murió en febrero de 1989 y esta foto es de diciembre del 88. Él está en España, en Torremolinos. Y esta foto es de los años 60. Aquí está en la estación de Atlantpugheim, que aparece en el libro. En el malogrado, el narrador se baja en Atlantpugheim para luego ir a Bankham, donde está ese mesón, a partir del cual irá a la casa en Traich, donde había vivido el personaje Wertheimer de la novela. Así que en la estación en los años 60, en la estación de Atlantpugheim. Se ha dicho, es curioso, que hay una relación entre estas variaciones Goldberg y el montaje, la estructura de la novela. No creo que sea absolutamente cierto, pero algunos elementos pueden indicarlo. Un elemento que sí llama la atención es que la novela empieza con 3 frases. Cada frase es un pequeño párrafo y luego se inicia de verdad la novela donde ya no hay ningún solo párrafo más. ¿Por qué esas 3 pequeñas frases que están al comienzo? Se ha dicho que estas tres frases guardan cierta relación con esta área del comienzo de las variaciones Goldberg de Bach. ¿Por qué? Porque cada una de estas frases está compuesta, es decir, así como el área de Bach se divide, son 16 compases divididos en 4 partes, cada línea es una parte de esta área. Son 16 compases divididos por 4. Y cada una de estas frases iniciales del manogrado también se divide en 4 partes, señaladas con comas. También Glenn Gould, nuestro amigo y el más importante virtuoso del piano de este siglo, llegó solo a los 51 años, pensé al entrar en el mesón.
Pero él no se mató como Wertheimer, sino que, como suele decirse, murió de muerte natural. 4 meses y medio Nueva York, y una y otra vez las variaciones Goldberg y el arte de la fuga, 4 meses y medio Klavierexerzitien, como decía Glenn Gould una y otra vez en alemán, pensé. Así que estas 3 frases están divididas de tal manera que aparecen cada una con 4 elementos, de alguna manera reflejando esta área de Bach. Si es cierto, no lo sé, pero hay algo de eso. Es curioso que la novela empiece así, no es habitual en Bernhard. Normalmente no existen esas 3 frases iniciales, sino que él se lanza directamente ya con ese flujo continuo de prosa que suele caracterizar a las novelas. Recordemos brevemente el hilo del relato, porque es curioso. El narrador entra en el mesón y piensa en Glenn Gould, que murió hace poco a los 51 años, y en su amigo Wertheimer, que se suicidó a la misma edad. Y allí, habiendo entrado en el mesón y esperando a la mesonera, comienza a exponer su relación con Glenn Gould y con Wertheimer. Se conocieron hace 28 años en Salzburgo en un curso de verano que daba Horowitz. Y Glenn Gould, con su arte, con la perfección de su arte, aniquila a los dos, a Wertheimer y al narrador. Hasta tal punto que estos dos, Wertheimer y el narrador, acaban abandonando el piano y dedicándose a otras actividades intelectuales. Wertheimer a las ciencias del espíritu y el narrador a la filosofía. Todo un proceso de atrofia, de reducción. Él habla de un proceso de atrofia, que es lo que caracteriza a Wertheimer. Como ninguno de los dos era capaz de tocar como Glenn Gould, abandonaron el piano de un día para el otro. Así que los personajes de la novela son 3, Gould, Wertheimer y el narrador. Los 3, es decir, lo que se va entonces configurando a través de un tejido, a través de una red, es oposición entre ellos y parecido entre ellos. Continuamente ese juego a través del cual va avanzando la novela. Los 3 éramos fanáticos del atranque, del aislamiento, pero fue Glenn quien fue más lejos con su fanatismo del aislamiento. Los 3 eligen una carrera musical, a pesar de la oposición de los padres. Pero luego están las continuas diferencias entre los 3. Glenn es el triunfador, nosotros los fracasados, pensé en el mesón. Glenn era fuerte, Wertheimer era el más débil de nosotros. Glenn, un tipo atlético, fuerte, vital, capaz de reír, un tipo feliz. Wertheimer, en cambio, débil de carácter, infeliz, pusilánime. Una y otra vez aparece la palabra débil, schwach, en relación con Wertheimer. Poco a poco va quedando claro que el personaje principal de la novela es Wertheimer, el malogrado. ¿Cómo va avanzando el relato? Es decir, la realidad del relato, porque todo lo que ocurre es lo que está ocurriendo en el pensamiento del narrador. Pensé continuamente. Y los hechos reales que están ocurriendo dentro de la novela apenas aparecen. Él entra en el mesón. En la página 58 puse la maleta en el suelo. En la página 164 entra la mesonera. Y solo en la página 226, allá muy al final, de pronto hay un cambio de escenario que algunos lo relacionan musicalmente con una coda. De pronto hay un cambio de escenario. Hemos estado todo el tiempo, el narrador pensando allí en el mesón. Luego entra la mesonera, él habla con la mesonera y luego de pronto se traslada a Traich, donde había vivido, donde se había retirado Wertheimer antes de suicidarse. Y ahí aparece el mozo Franz,
que también esto es un elemento característico de la obra. Siempre hay un mozo, un sirviente. En las obras de Thomas Bernhard aparece mucho que estos sirvientes luego hacen como testigos, son como testigos de las idas y venidas de los personajes centrales de la obra. Siempre aparecen esta especie de sirvientes o bedeles o vigilantes que son como que iluminan de alguna manera las actividades, los movimientos de los personajes centrales de las obras de Bernhard. Hay que decir, esa es la línea que sigue el relato, ¿no? La entrada del narrador, a través de diferencias y de parecidos se va configurando esta relación de los tres, Glenn Gould, el virtuoso, el gran pianista, el que consigue el éxito, el perfecto, el gran músico, y los otros dos que son los que no llegan. Así va avanzando. Pero al mismo tiempo, lo que se puede hacer también con esta obra, El malogrado, es poner una sobre otra todas las novelas de Thomas Bernhard, una sobre otra las novelas de Thomas Bernhard, y veremos que son todas lo mismo. Es decir, ese Glenn Gould o esos personajes ese Glenn Gould que aparece en El malogrado podría ser perfectamente un malabarista, podría ser un titiritero, podría ser un escritor, podría ser un escultor. Cualquiera que se dedique con obsesión, con manía, a una actividad intelectual o artística. Este tipo de personajes aparecen continuamente una y otra vez en la obra de Thomas Bernhard. Otra cosa importante que aparece también una y otra vez en la obra de Thomas Bernhard es la relación arte-naturaleza. Una página importante en esta obra, en El malogrado. La naturaleza está contra mí, decía Glenn, con la misma manera de ver las cosas que yo. Que también digo esta frase una y otra vez, pensé. Nuestra existencia consiste en estar continuamente contra la naturaleza y chocar con ella, decía. Chocar con ella hasta que nos rendimos, porque la naturaleza es más fuerte que nosotros, que nos hemos convertido en un producto artístico por arrogancia. No somos seres humanos, somos productos artísticos. Quien toca el piano es un producto artístico, repugnante, decía a modo de conclusión. Somos aquellos que continuamente queremos escapar de la naturaleza, pero no lo conseguimos como es natural, decía él, pensé. Nos quedamos en el camino. En el fondo queremos ser piano, decía, no seres humanos, sino piano. Durante toda la vida queremos ser piano y no el hombre que somos, para convertirnos del todo en piano, lo cual, sin embargo, ha de fracasar, aunque no queramos creerlo, según él. El tocador de piano ideal, nunca decía pianista, es aquel que quiere ser piano y cada día, cuando me despierto, quiero ser el Steinway, no el hombre que toca en el Steinway, quiero ser el propio Steinway. A veces nos acercamos a este ideal, decía, nos acercamos muchísimo, cuando creemos estar ya locos, camino casi de la locura, a la que tememos más que nada. Y luego dice, más adelante, hombres como Glenn se convierten finalmente en una máquina artística. No tienen nada que ver con un ser humano. En contadas ocasiones recuerdan a un hombre, pensé. Así que todo esto, estos elementos que están tan presentes en El malogrado, están también presentes en las otras obras, en las otras novelas, en las otras obras de teatro también de Thomas Bernhard. Lo suyo es algo así como una fenomenología de la existencia espiritual. Ese Glenn Gould o ese Wertheimer, cada uno a su manera, son esos hombres del espíritu que habitan en la obra de Thomas Bernhard. Es decir, esos personajes que siempre están allí en la obra de Bernhard son ese hombre intelectual obsesionado por alcanzar la perfección, entregado a algo necesario, a algo imprescindible, el espíritu, pero también como mezquino,
como mortífero, como asesino, como destructivo, como destinado al aislamiento y al encierro, y marcado por la muerte y abocado al suicidio. Al espíritu y al hombre del espíritu se los ve en su fracaso, condenados siempre al fracaso. Los vemos en la vida, los vemos actuando y sobre todo hablando, monologando, dedicados obsesivamente a proyectos que consumen su existencia. El personaje central de La Calera, Conrad se llama, se dedica a un estudio sobre el oído, no es casual, el oído. El personaje de Corrección, a la genética. El narrador de un relato que se llama Sí, está obsesionado, está totalmente dedicado a un estudio sobre los anticuerpos en la naturaleza. El personaje de otra obra, Los Come Barato, a un estudio sobre la fisonomía. El personaje de Hormigón sobre Mendelssohn. Bernhard insiste en la realidad de esas existencias espirituales, que son obviadas, olvidadas conscientemente hoy en día. Y es como si el espíritu estuviera conformado por esas tres figuras que aparecen en el malogrado. El triunfante, el que alcanza el virtuosismo, que se convierte en máquina artística. Y los que fracasan, los que quedan en manuscritos inacabados, en papelitos llenos de apuntes, calcinados en una chimenea. Estos tres tipos de personajes son necesarios, imprescindibles en ese ámbito que es el espíritu. De hecho, la figura de Glenn Gould en el malogrado, positivo, triunfante, exitosa, llama la atención en la obra de Bernhard porque no suelen aparecer muchas veces. En general, los que aparecen son los fracasados. En la mayoría se parecen a Wertheimer, el suicida, que es el verdadero protagonista de la novela. Aunque, quizás, el verdadero protagonista de la novela sea el narrador, que sobrevive a Glenn Gould y sobrevive a Wertheimer, el suicida. Y narra un libro, narra un relato que se titula El malogrado. Y simplemente un pequeño apunte para acabar, decir que ese radicalismo, esa radicalidad, porque también lo menciona un radicalismo, una radicalidad pianística, me parece que dice la novela, que era la que alcanzó Glenn Gould, es también la radicalidad que caracteriza la prosa de Thomas Bernhard. En ese sentido, hay una identificación, en ese virtuosismo, hay un virtuosismo en el tipo de prosa de Thomas Bernhard. Y ese virtuosismo es también lo que consigue en el piano Glenn Gould. Y también hay que decir que ese virtuosismo de Thomas Bernhard, ese lenguaje musical de Thomas Bernhard, es el que le permite también la radicalidad de su obra, ¿no? Y es también algo que luego se ha trasladado a otras lenguas. En otras lenguas también han aparecido escritores que han escrito a la manera de Thomas Bernhard. Precisamente por esa musicalidad que se ha trasladado también a otras lenguas. Hay escritores que han escrito a la manera de Thomas Bernhard. En castellano, por ejemplo, hay un escritor salvadoreño que escribió un libro muy recomendable que se titula El Asco, y que subtítulo es Thomas Bernhard en El Salvador. Y está escrito a la manera de Thomas Bernhard. Es muy bueno y es una especie de ataque furibundo a ciertas realidades y costumbres del Salvador, y que está muy bien. Bueno, creo que terminamos por hoy y si hay alguna pregunta, pues adelante.